Muchos creen que seguir a Dios es fácil, pero pocos conocen las verdaderas batallas que hay detrás de una verdadera transformación. Hoy aquí en mi canal de YouTube vamos a tener un invitado muy especial, la cual nos va a estar contando un poco acerca de su testimonio, de cómo pasó de una vida perdida a una vida con Cristo. Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy tengo conmigo, es una honra para mí, es un privilegio que esté acá mi esposo. Vamos a darle un aplauso a todos. Bueno, él está acá porque vamos a abrir un nuevo espacio que se llama Entrevistas a jóvenes, a personas adultas, la cual nos van a estar contando un poco de su testimonio, de su vida, cómo ha sido su vida en el transcurrir de todos los años que han vivido aquí en la tierra antes de conocer a Dios, después de conocer a Dios. Entonces es un privilegio para mí que lo empiece mi esposo. Coméntale a mis seguidores cómo te llamas. Gracias. Bueno, mi nombre es Lucas Samuel Moreno Murillo. Tengo 30 años y soy de Arjona, Bolívar, un pueblito de Colombia, cerca de Cartagena. Ok, Lucas, qué bueno que estés aquí con nosotros, que hayas aceptado la invitación de estar aquí en este espacio. Y bueno, coméntanos de ti. No tengas pena, sé un poco abierto, porque hay muchas jóvenes que necesitan. Y creo que nuestro testimonio, nuestra vida puede ser de ejemplo para otros. Así que cuéntanos un poco sobre ti. ¿Quién es Lucas Moreno? ¿Dónde naciste? Ya nos diste en Arjona, pero ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo ha sido tu vida durante todo pues el transcurrir de tu vida? Bueno, primeramente decir que yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Gracias a Dios, para mí ha sido un privilegio, más que un reto, más que de pronto una vida difícil, porque muchas veces nosotros como hijos de pastores tendemos como a pensar, o por lo que nos dicen otras personas o por lo que podemos experimentar, que el ser hijos de pastores es una carga pues bastante grande. Pero cuando nosotros abrazamos ese llamado de Dios para nuestras vidas, pasa de convertirse o de ser una carga pesada a ser un privilegio, una bendición de Dios. El servir a Dios siempre será una bendición. Y bueno, desde que yo nací en un hogar cristiano. Mis padres cuando yo nací ya eran cristianos, ya eran pastores, ¿sí? Eh, Mi niñez fue una niñez muy bonita, a Dios gracias. Tuve el privilegio y puedo decir que nunca me faltó nada, gracias a Dios. O sea, Dios siempre tiene cuidado de nosotros, ¿no? Dios siempre tiene todo planeado, todo en control. Pero sucede que muchas veces nosotros tendemos a, cuando vamos creciendo, como que esa rebeldía está ahí un poquito ligada. La palabra de Dios dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, del joven. Y eso me pasó, como nos pasa a todos, nos puede pasar a todos en algún momento antes de tomar ya la decisión como tal de servir a Dios por completo, de lleno, como dicen por ahí. Eso fue un tiempo alrededor de los 16 17 años, más o menos, 19 años, por ahí más o menos. Ese proceso de que nunca dudé acerca de las cosas de Dios, del llamado de Dios para mi vida. Pero sí, como que uno no duda, pero como que se aleja un poco, ¿sí? Como que trata de, por rebeldía, yo quise en un tiempo
que las personas me dejaran de mirarme a mí como el hijo del pastor. Pues, ¿qué pasa? Que cuando uno es hijo de pastor y tienes muchas personas a tu alrededor que te conocen, cada vez que tú haces algo, esas personas van y se lo dicen a tu papá, al pastor. Ellos de pronto digo yo, con su sano pecho van a por querer cuidarte, por querer cuidar de nosotros Como ya también. está el hijo del pastor haciendo esto. Correcto. Entonces, como todo joven adolescente, pues yo tenía mis amigos cristianos y amigos que no eran cristianos, pero yo quería como que dejaran que la gente dejara de verme como el hijo del pastor, porque sentía que me miraban como algo, como alguien raro, o sea, como que alguien demasiado serio, con el que no se puede jugar, con el que no se puede hablar de ciertos temas, con el que no se puede ir a ciertos lugares. Entonces, yo quería que me dejaran de ver como el hijo del pastor y comenzaran a verme como uno más de ellos, que eso es uno de los errores que lo lleva a uno como que a fracasar en el Evangelio, ¿no? En los caminos del Señor. Entonces, fue un proceso bastante largo y bastante duro, porque el tú tomar la decisión de apartarte de Dios, eso solamente lo hacemos nosotros porque Dios no hace eso, Dios no cambia, el amor de Dios siempre está ahí vigente para nosotros. Entonces, tú tomar la decisión de apartarte de Dios, eso te causa algunos dolores, algunas molestias, algunos pesos innecesarios que no tenemos necesidad de cargar con ellos. Y es ahí donde decimos que nos cuesta levantarnos, nos cuesta volver a la casa del Padre, nos cuesta volver a casa. Porque conozco muchas personas, muchos amigos míos que se han equivocado, han tomado esta decisión de apartarse y hoy en día están por fuera, les ha costado muchísimo. Literalmente le ha costado sangre y sudor volver a los pies de Dios. Y una cosa es tú ser cristiano y otra cosa es tú ser hijo de pastor y a la vez también músico, porque Satanás siempre ataca más a los músicos, ataca a los hijos de pastores, porque sabe él que tienen un ministerio poderoso, un ministerio, digamos, completo, íntegro, ¿sí? Entonces yo recibí esta palabra de que iba a predicar la palabra del Señor a través de la música y abracé esa palabra con todo mi corazón, creí en esa palabra y hoy en día a Dios gracias le doy que estoy sirviéndole junto a mi esposa porque Dios une propósitos. Crean en eso, oren por eso y créanle a Dios con base en eso. Dios une propósitos, no casualidades. El Señor siempre está dispuesto a escucharnos, así como el hijo pródigo, el padre siempre estuvo en la puerta de la casa esperando el momento en el que el hijo viniera a él nuevamente. Y dice la Biblia que cuando lo vio venir de lejos, lo reconoció, aunque tal vez estaba lejos, estaba con una ropa diferente, estaba todo sucio, pero dice la palabra del Señor, y eso impactó mi vida, que el Padre lo reconoció, sin importar la condición en la que él regresó. El padre lo reconoció y al final de todo le devolvió todo aquello que él había perdido, que el hijo había perdido. Y sentí que eso hizo Dios conmigo, eso marcó mi vida y le hice la promesa a Dios de que iba a servirle todos los días, que iba a gastar mi vida todos los días por el servicio a Él. Ok, qué interesante escuchar esto.
pero nosotros queremos profundizar un poco. No somos chismosos, simplemente queremos saber cómo fue ese proceso de cuando tú estabas alejado de Dios, qué te sentías, cómo te sentías. Cuéntanos un poco dónde estabas en tu casa, cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, esto es un poquito más fuerte y es que muchas veces las relaciones que tú tienes, ¿verdad? Te llevan a hacer cosas de las que después puedes arrepentirte. Te estoy hablando de un yugo desigual, Así es. ¿sí? Y resulta que yo tomé la decisión, estando aquí todavía viviendo con mis padres, perdón, tomé la decisión de mudarme solo, comencé a trabajar y tomé la decisión de irme de la casa. Fue un momento bastante doloroso, bastante lleno de retos que yo en el momento no veía el daño que le estaba haciendo a mi familia, que me estaba haciendo yo mismo, que le estaba haciendo al ministerio, porque vuelvo y lo repito, cuando eres hijo de pastor, todo el mundo pues te mira, ¿sí? Todo el mundo te mira y constantemente pues te están señalando, porque todo el mundo espera pues que seas el ejemplo, ¿no? Que seas esa persona que ayude siempre a tus padres a continuar en el ministerio. Entonces, ese fue un proceso bastante duro, una relación que tuve que hoy reconozco que no era parte del propósito de Dios para mi vida, y eso fue como que el causante uno de los causantes de que me separara de los caminos de Dios. Ok, bueno, ¿y cómo fue ese momento cuando el Señor cuando ya tocaste fondo, cuando uno está en ese proceso, por lo general, tocamos fondo y caemos, ya no podemos más y llega el momento en que ya necesitamos ayuda, ¿verdad? ¿Cómo fue ese momento cuando ya necesitaste ayuda, reconociste que ya no estabas haciendo las cosas bien, que en realidad te sentías mal? Y escuchar la voz de Dios, porque me imagino que pudiste escuchar la voz de Dios y de pronto no audiblemente, pero sí de pronto ya sentiste de que tengo que dar un paro a esto y tengo que hacer las cosas como el Señor me está mandándolas a hacer. Sí, bueno, yo siempre he dicho algo, que la voz de Dios aquí en la tierra es la voz de nuestros padres. O sea, la voz de Dios es representada aquí en la tierra por la voz de nuestros padres. Es esa autoridad. Y tomé la decisión de confesar el pecado que había cometido porque ya me sentía muy mal. Había escuchado este versículo en la Biblia de que la palabra de Dios es como espada de doble filo que atraviesa hasta lo profundo, ¿verdad? Lo había escuchado muchísimas veces, pero nunca había experimentado esa sensación de sentir literalmente cómo esa espada, que es la palabra de Dios, atraviesa tu corazón y como cuando, o sea, como cuando te meten algo allá hasta lo más profundo. Y eso fue un domingo. Y recuerdo que mientras el pastor predicaba, que es mi padre, hablaba precisamente acerca de eso, de los pecados ocultos. Por eso es muy importante que los pastores, que los líderes, cada vez que te toque predicar en la iglesia, le pidas dirección a Dios de qué quiere Dios hablarle al pueblo. Porque muchas veces como que estamos pensando una y otra cosa, pero cuando le pedimos esa dirección a Dios,
porque hay mucha gente en la iglesia que está pasando por estas situaciones, ¿sí? Y si tú estás hablando de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a llevar, de que Dios te va a dar esto y lo otro, pero no le sanas, no le hablas al corazón de la gente, estás perdiendo el tiempo. Sí, así lo digo porque así lo experimenté yo, así lo experimenté yo. Si no estás hablando lo que Dios quiere hablarle a la gente, estás perdiendo el tiempo. Entonces yo pude experimentar cómo esa palabra eh, se entraba en mi corazón tan profundo y literalmente sentía que el corazón se me hacía así. Entonces, esa palabra de Dios fue como que esa pared con la que yo choqué y me hizo darme cuenta de que estaba cometiendo un error gravísimo. También hablé con un amigo que es psicólogo, que es líder en su iglesia, es pastor, y él me dijo estas palabras. Me dijo, estás siendo piedra de tropiezo para el ministerio de tu papá. Cuando él me dijo esas palabras, eso fue para mí como cuando tú vas a 100 kilómetros por hora y frenas con todas, metes el pie en el freno con todas las fuerzas, con todas tus fuerzas y tratas de detenerte, sea como sea. Eso me pasó. Sentía que Dios me estaba hablando en ese momento, Dios me estaba llamando, haciéndome ese llamado para que volviera nuevamente. Y ahí fue donde yo tomé la decisión de confesar mi pecado y aceptar la disciplina, porque nosotros pertenecemos a una denominación que se llama AIEC, Asociación de Iglesias Evangélicas del Caribe. Y en esa denominación, cada vez que un líder o un pastor cometen una falla, se le pone en disciplina. Entonces, pues yo muy obedientemente decidí aceptar confesar mi pecado y le dije al pastor que yo acepto la disciplina que me tengan que colocar. Ok, fuiste muy valiente porque no todos hacen eso de confesar su pecado. Simplemente se quedan callados con eso y viven su vida así como si nada, pero no hay cosa mejor, más liberador que confesar el pecado que uno comete. Todos cometemos pecados, todos nos equivocamos en esta vida, pero abogado tenemos para con Dios, exactamente. Amén. Entonces, qué bueno que hayas confesado tu pecado y hayas aceptado pues que te estabas equivocando en ese momento, pero hay algo muy importante aquí y es que el Señor te restauró, el Señor te levantó, el Señor te hizo una nueva persona y pudiste pues ahí conocer el perdón del Padre. Muchos de pronto no experimentan eso porque no confiesan su pecado, pero ahí literalmente pudiste mirar que el Señor sí perdona a sus hijos y el Señor no te ha abandonado. Ahora, ¿cómo te sientes actualmente en comparación de cuando estabas en el mundo, cuando te apartaste de los caminos del Señor? Ahora actualmente, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente tu corazón? Bueno, de verdad que es algo muy liberador cuando, como ya lo dijiste, cuando somos valientes y reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado. Y el rey David decía en uno de sus salmos, de los salmos que más hemos escuchado, más famosos por decirlo así, que mientras él callaba su pecado sentía como sus huesos se consumían, pero luego cuando él los confesó recibió ese aliento, ese nuevo del Señor. Y eso mismo pude experimentar yo en mi vida cuando decidí soltar todas esas cosas,
dejar atrás todo eso, todas esas cargas, esos pecados y comenzar a servirle a Dios. He sentido cómo la mano poderosa de Dios me ha levantado. Tuve una visión mientras dos hermanas oraban por mí. Estábamos en una sala, en una cocina, perdón. Y esas son dos hermanas que quieren mucho a mi familia, que aman mucho la iglesia, las cosas de Dios, son líderes en nuestra iglesia. Y ellas estaban orando por mí y comenzaron a darme vueltas. Y mientras me daban esas vueltas, el Señor me mostraba en una visión yo, cómo Él me levantaba de la tierra, del suelo. Había una tierra negra y no sé si ustedes han visto esos trapos que están como un suéter, una blusa, que tienen tiempo enterrado en la tierra. Cuando tú los sacas, están todos húmedos, partidos. Yo veía que esa ropa era la que yo tenía puesta. Y mientras ellas oraban y me daban vueltas, veía cómo me levantaba literalmente de la tierra, salía de la tierra y esas ropas viejas se iban cayendo. Y mientras esas ropas viejas se iban cayendo, el Señor me colocaba una armadura de guerrero y una espada en mi mano. Entonces fue algo muy maravilloso, algo muy liberador. A Dios gracias le doy por eso. Y me siento feliz, me siento contento, con paz en mi corazón porque sé que el Señor me ha perdonado. Él me ha restaurado, me ha devuelto la sanidad, me ha devuelto el gozo y aquí estoy sirviéndole a Dios para gloria y honra de su nombre. Así es, muchos que creen, ¿verdad? Que seguir a Dios es fácil, pero no conocen el sufrimiento, no conocen pues todo lo que conlleva seguir a Dios, todo lo que conlleva y no quiere decir que no lo sigamos, al contrario, todo lo que pasamos o lo que pasaste pues valió la pena ahora porque si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido porque en realidad chocaste ya con lo que estabas cometiendo, pues no fueras la persona que eres hoy en día, ¿verdad? Así es. Eres una persona nueva, tienes una mentalidad diferente y todo eso lo aprendiste con lo que viviste en tu pasado, ¿verdad? Entonces yo quiero que le des unas palabras a, no sé, a los jóvenes o a aquella persona que de pronto está pasando por una situación similar. ¿Qué consejo le puedes dar a esas personas? ¿Qué consejo le puedes dar a ese joven que te pueda estar escuchando, que pueda escucharte? Sí, bueno, mi consejo para ti es que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente, porque no hay cosa más bonita que poder servirle a Dios. Sé que duele arreglar tu vida, sé que duele volver nuevamente, comenzar de nuevo, pero si no lo hacemos, estamos totalmente perdidos, nuestra vida se pierde. Si tú eres cristiano o fuiste cristiano, ya conoces la palabra de Dios, conoces lo que Dios hace, que Dios restaura, que Dios renueva. Y es bonito cuando volvemos a ese primer amor, al único amor, ¿sí? Porque de verdad que no tenemos otra opción. Y el tiempo se está acabando, la Biblia dice que el tiempo se está acabando, que estamos ya en los últimos tiempos, ¿sí? Y no podemos vivir hoy, 2026, no podemos vivir como vivíamos hace 15, 20, 30 años atrás. Los tiempos han cambiado, los tiempos son totalmente diferentes, ¿sí? Pero el Señor está dispuesto
a rescatarnos, está dispuesto a levantarnos, ¿sí? No importa lo que hiciste, para Dios no hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar. Dios es más grande que todo. Entonces, te animo a que puedas levantarte, a que puedas recobrar fuerzas y que puedas comenzar de nuevo, dejar que Dios restaure tu corazón, dejar que Dios trabaje en tu vida. Es lo más importante, estar dispuesto, dejar que Dios haga la obra en nosotros y comenzar a servirle a Dios. Si tú dejas de servir, te apagas, te desanimas, te enfrías, pero cuando comenzamos a servirle a Dios, comenzamos nuevamente a retomar nuevas fuerzas. Así es, así es. Lucas, muchas gracias Bueno, por estar aquí, por aceptar nuestra invitación, gracias. por Siempre a la orden. compartir tu testimonio de vida con otras personas que sé que les va a servir a otros, ¿verdad? Esperamos que sí. Nuestra vida, nuestro testimonio puede impactar la vida de otra persona, ya sea una personita que impacte, para mí eso es suficiente, ¿verdad? Así es. Porque la palabra tiene que llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y esta es una plataforma que nos ayuda a llegar a mucha gente, nos ayuda a llegar a más personas hasta tu casa. Y si quizás tú no has conocido al Señor, yo te invito a que hoy lo conozcas, hoy lo aceptes. La palabra de Dios dice que en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El Señor entregó a su Hijo por amor a ti, el Señor entregó a su Hijo porque a Él le plació, porque Él te amaba. Es algo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, ¿verdad? Nosotros merecíamos estar en esa cruz por todas las cosas malas que hemos cometido. Pero el Señor es tan misericordioso, tan bondadoso, y su amor es tan infinito que entregó a su Hijo. Así que yo te invito hoy que aceptes al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, y que reconozcas que sin Él no puedes hacer nada, que sin Él no eres nadie, que la única forma para llegar al Padre se llama Jesucristo. Así que yo voy a invitar a Lucas, nuestro invitado, a que haga una oración por esas personas que van a recibir este video, y que el Señor toque el corazón de cada una de las personas, ¿verdad?, que vayan a ver este video. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre, siempre es tu misericordia. Padre, te pido en este momento por cada persona que ha visto este video, Señor. Si hay alguno entre ellos, Dios, que necesita ser restaurado, tú toques su corazón. Tú lo levantes, Señor, la levantes. Le recuerdes a nuestro espíritu, a nuestra mente, el plan que tú tienes para salvarnos, oh Dios. Lo maravilloso que es poder servirte. La mejor recompensa que nosotros podemos tener es servirte a ti, servirle a ese Dios tan poderoso, tan maravilloso. Y yo oro por ti para que el Señor te dé la fuerza necesaria para levantarte, que su poder eficaz que obra en cada vida sea restaurándote, que el poder de su palabra te levante, te llene, te renueve, te restaure, y que puedas comenzar a vivir una vida distinta, una vida diferente, una vida llena del amor y la presencia del Señor y de fuerza para seguirle sirviendo. Bendigo tu vida y la de tu familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, no olvides seguirme, activar la campanita de notificaciones, porque YouTube te va a estar avisando cuando yo suba un nuevo video, y comentar aquí abajito si de pronto quieres algún tema en específico o qué otra cosita quieres que muestre por aquí. Así que nos vemos a la próxima y hasta luego. Chao, chao.